Fear the Walking Dead, temporada 7, parte 2, ha sido una de las temporadas del universo de The Walking Dead que yo más he anticipado. No sé qué sentimiento despertó en mí el capítulo 8, pero de verdad estaba tan entusiasmado por ver cómo seguiría la historia del conflicto entre antiguos aliados. Es raro al venir de una mitad bastante promedio, que si quieres conocer mi opinión te dejo mi video donde hablo de esa parte. Estaba tan entusiasmado con el potencial de historia que nos dejó los capítulos pasados, Victor Strand como villano, con una guerra de ideal con Morgan y ahora agregando a la ecuación a Alicia, con sus propios problemas y planes, fungiendo una dinámica entre los tres bastante interesante al término de llevar la historia. El punto es que estaba muy emocionado para ver qué es lo que iba a suceder. Vamos, lo tenían todo, personajes increíbles y una dinámica entre ellos fenomenal, un conflicto ya establecido, misterios por resolver, desarrollos por mostrar y un punto a llegar bastante claro que era el regreso de Madison. Un regreso tan anticipado que todo el mundo ansiaba y se preguntaba cómo iba a encajar en un Fear tan cambiado de como estaba cuando se fue. Tenía tantas expectativas que incluso antes de su estreno, en mi cabeza pensé lo que me gustaría ver en la historia y asigné qué es lo que yo contaría en cada episodio como guionista para tener una temporada bastante concisa y bien contada, para aprovechar cada elemento al máximo. Y pasaron las semanas y aunque no me desagradaba del todo lo que veía, el gran potencial que yo vi, poco a poco se iba desvaneciendo al ver lo que contaban capítulo a capítulo. No pretendo que este video sea una reseña entera de esta temporada. El objetivo del video es mostrar cómo yo hubiera contado esta parte de la historia más que calificarla. Por lo tanto hablaré con totales spoilers, además de que sería mejor que para comprender los cambios que hice, te vieras la temporada. Estructuraré este video en dos partes. En la primera parte, que es este video, hablaré de los problemas más grandes que a mi parecer se llevan esta parte de la temporada, entendiendo mis puntos de vista del por qué estos problemas arruinan la historia. Posteriormente, en un segundo video, haré un mini resumen de lo que yo hubiera puesto en cada capítulo de estos últimos 8 de la temporada 7. Y también mencionaré las cosas buenas que tiene la temporada que a mi parecer merecen seguir estando en mi versión. Trataré de no despegarme mucho de la historia original, más que nada solo sería un cambio tanto de desarrollo de personajes y estructura de su historia sin alterar los sucesos de esta. Si puedo describir una parte del desarrollo de Alicia en una palabra, sería redundante. Vaya, yo sé que era difícil construir un final para el personaje justo en la temporada donde su madre, la persona más importante para ella, que creía muerta, regresaba a la serie. Era casi seguro que no le agradaría a los fans su salida. Había pocas opciones creíbles para justificar su ausencia, más que su muerte, y eso sería muy mal recibido. Por eso comprendo lo difícil que fue y no ver este apartado como un error garrafal, pero es algo digno de mencionar. A mí el viaje de Alicia en esta parte de la temporada se me hizo excesivamente inconsistente y les explicaré por qué. Nos establecen que Alicia decidió, después de todas sus dudas, dirigir al grupo de la secta para ir en busca de padre, basada principalmente en visiones premonitorias y probablemente en el poco tiempo que le quedaba. Yo dije en el video pasado que no era una idea que me pareciera mala, sin embargo, las causas del por qué Alicia empezara a obrar de manera idealista no me terminaron convenciendo. Alicia puso en marcha a la gente y abandonó el búnker, el cual era un lugar bastante seguro para las circunstancias de afuera. La gente la seguía de manera ciega. Esto da como resultado que muchas de estas personas terminen muertas por los peligros de afuera, al aferrarse ciegamente en encontrar un lugar el cual era seguramente imposible de encontrar. Esto hace que una parte del mismo grupo de la secta se rebele contra Alicia, encabezado por Arnold, el cual vio las decisiones de Alicia como un peligro para su gente, admitiendo que Teddy se equivocó al confiar tanto en ella. Esto redobla la apuesta, ya que las pocas personas que apoyaban a Alicia estaban aún más en peligro debido a las acciones de Arnold. Ella pierde por primera vez la esperanza de encontrar padre, después de todo el desastre que hizo. Por si no fuera poco, decide dar sus últimas intenciones en enfrentar a Strand para hacerse con su torre, y así tener un lugar seguro que ayude a los demás, el cual parece que para ella es lo más importante a lograr. Podríamos decir que ella estaba guiada por sus visiones y por el poco tiempo que le quedaba para cumplir, por lo que su madre había muerto, que para ella era construir un lugar que ayude a todos a vivir mejor. Vaya, estaba desesperada para cumplir ese sueño, no podía morir sin hacerlo. En mi opinión, en ese momento ella solo la había cagado de maneras abismales. Sigue teniendo visiones donde ella es la guía de la gente, y desesperada por conseguir la torre de Strand, se mete en más problemas, para al final darse cuenta por ayuda del músico que no era necesario hacer todo
todo esto para cumplir lo de sus visiones, con tal de construir en cualquier lugar que represente lo que ella esperaba de padre. Por lo tanto, decide volver al búnker y tratar de mejorarlo, llamando a la gente que busca padre y ofrecerles una alternativa. Y aquí va uno de mis primeros grandes problemas, y es como de ¿qué? Primero quitemos el hecho de que hicieron un capítulo completo para que Alicia reflexionara sobre esto último, y empecemos a decir lo estúpido que fue. ¿Es en serio que mataste a tanta gente para buscar un lugar y después de darte por vencida y reflexionar, ahora vas a volver al mismo lugar que dejaste desde el principio para tú misma construir padre? Vamos, por Dios, todo lo que aprendiste fue para nada. Esta estupidez se sintió tan inconsistente. ¿De qué sirvió entonces si vas a terminar haciendo lo que perfectamente pudiste haber hecho desde el principio? Esto deja a Alicia como alguien totalmente incompetente. Pero amigos, esto no termina aquí. Ustedes pensarán, bueno, al menos Alicia ya seguirá haciendo su comunidad en el búnker. Pues no. En 2 episodios Alicia aparece de la nada, sin al parecer nada que hacer, y ahora dispuesta con ayudar a Morgan en el ataque a la torre. Y es como de ¿qué? Pero ya nos habías establecido que ella quería enfocarse en hacer su propia comunidad, y de la nada ahora quiere derrotar a Strand otra vez. Alicia es indecisa. ¿Ya ven a qué me refiero con que es un viaje bastante inconsistente? Lleno de incoherencias y estupideces por parte de Alicia. Se sintió como que no sabían qué hacer con ella en esa parte. Solo la tenían de allá para acá, aparte de que se sentía cansado de que siguiera sus visiones como algo tal cual de lo que debía ser. Porque, spoilers, al final de la temporada Alicia se da cuenta de que todo el tiempo estaba interpretando mal sus alucinaciones, agregando otro tropiezo más a las decisiones ilógicas que tomó Alicia en esta temporada. La conclusión de esta historia con Alicia la tocaré más adelante en las partes buenas, porque sí, aunque no lo crean, me gustó mucho la conclusión de esta historia con Alicia. Bueno, parte de esta. La torre. Precisamente lo que más me gustó de esta temporada en general fue la nueva dinámica entre Strand y Morgan, colocando a este último como un antagonista que se opone severamente a todo lo que Morgan profesa para ayudar a sus amigos. Victor es sin duda alguna mi personaje favorito de Fear. Lo mejor para el personaje en mi opinión fue encabezarlo como el antagonista principal, el cual no está para nada forzado. Como he mencionado antes, este nuevo rol para Victor está totalmente acorde a personaje. Ya habiendo establecido a Strand como villano, su visión, entorno y problemas en la parte anterior, ahora tocaba explotar al máximo este conflicto entre ex aliados, agregando por supuesto a Alicia a la ecuación, que podría brindarle no solo al personaje de Strand un desarrollo exquisito, sino también a los 3 protagonistas y dar un clímax y conclusión adecuados para la trama de la torre. En resumen, la historia se había quedado en un punto muy alto, para enfrentar a Alicia, Morgan y Strand y explotar al máximo estos personajes. Aunque la idea de la batalla por la torre podría parecer algo poco interesante al inicio, esta podría servir para sacar el máximo potencial de los personajes principales, ya que el formato episódico había opacado por varios capítulos a estos, pues le dan un tiempo en pantalla, en mi opinión, innecesariamente largo a los personajes secundarios, que obvio no tienen mucho que aportar en lo anterior dicho, y que obtuvimos una ausencia completa de Strand en los primeros 3 capítulos. No solo eso, introducción de personajes secundarios innecesarios que solo consumían tiempo en un punto donde tenías que trabajar lo que ya habías establecido, un vendehumo absoluto donde veíamos preparación para una batalla que nunca vimos. Unos 3 capítulos donde se sembraban semillas para no cosechar nada en esta temporada, o si sí, tramas poco indispensables para la historia. Ejemplo, el episodio 11, un episodio completamente dedicado a desarrollar a Daniel, lo cual sería genial si tuviera un papel importante en lo que nos acompete. Termina siendo algo totalmente secundario en el conflicto futuro. Claro, esto de Daniel puede ser importante a futuro, pero por Dios, era necesario gastar un valioso capítulo en el punto de la historia donde ya esto debería estar planteado. Y no solo este capítulo. En la parte A y B hay varios capítulos innecesariamente hechos para desarrollar personajes secundarios o introducir nuevos, que tienen mínima o nula importancia en la trama que supuestamente es la principal, que es la torre. Los siguientes 2 capítulos avanzan la cosa, pero lo hacen de una manera tan rápida y desaprovechada. Un capítulo 12 extraño con la muerte innecesaria de 2 personajes con mucho potencial. Un capítulo 13 bastante ajeno y un 14 tan concentrado que a pesar de ser un gran capítulo, en mi opinión peca de incluir tantas cosas que se debieron haber hecho en capítulos antes. Vaya, es un capítulo que inicia como tal el conflicto y a la vez lo termina. Esto obligó a acelerar las cosas. Lo que se debió contar en 3 capítulos se cuenta en uno solo, lo que lleva a que existan cosas salidas de la nada y poco desarrolladas. Guionazos, válgame. Aunque Strand y Alicia en este episodio fue lo mejor de la temporada, pero lo hablaré más adelante.
Todo esto da como resultado que la trama de la torre termina siendo un total despropósito, que se termina de una manera tan fugaz y decepcionante que incluso la misma serie ignora por completo las consecuencias directas de esto para pasar a nuevas cosas. No tuvimos enfrentamiento clímax tanto físico como ideal con Morgan, no tuvimos una demostración de por qué Strand es un gran estratega o líder, y tuvimos muy poca participación de secundarios que tanto se esmeraban en incluir. Y esto te puede dejar diciendo, ¿en serio tuvo que ver 14 episodios para que todas las cosas acabaran tan insípidas? ¿Para qué fue todo esto? ¿A qué se quería llegar con todo este lío aparte de la salida de Alicia de la serie? Fuera de Strand y Alicia, que tenían un desarrollo muy bueno, todo fue poco trascendente sin una conclusión satisfactoria. Padre. El gran misterio de la temporada, lo que parece ser una organización secreta gubernamental con recursos para albergar a los sobrevivientes. Para los personajes representa la última esperanza de salir de este lugar tan peligroso. En mi opinión, Padre tiene el potencial de ser una organización tan grande a la altura del Commonwealth. De lo poco que sabemos de este lugar suena bastante interesante y con un gran potencial. Como dato curioso, siento que Padre tiene una combinación de varios rasgos distintivos de otros grupos, por ejemplo de la Commonwealth o de la misma Alexandría al ser un lugar muy ligado al gobierno, ambos estando preparados casi al instante de la caída para continuar con el sistema, en el caso de la Commonwealth, o albergar a políticos en Alexandría. Un poco del CRM al secuestrar misteriosamente personas, en este caso niños con fines desconocidos. Incluso hablando narrativamente parecido a Terminus, ya que lo que prometía ser un santuario terminó siendo un peligro. Más solo eso, ya que dista del mismo contexto. Y obvio, Padre nunca prometía nada. Eran meras expectativas de los personajes al encontrar un buen lugar. Mi problema con Padre es el cómo se esforzaron en hacer este misterio de una manera tan sosa y sin chiste. Prácticamente el misterio es nulo en esta segunda mitad. Todo acaba en que siempre Morgan sí pudo comunicarse con alguien de Padre. Y ya. Y es como de ¿qué? ¿En serio así de fácil? ¿Qué manera tan aburrida de matar con el supuesto misterio de la temporada? Por Dios. No digo que se hayan construido un misterio tipo Lost, pero tantito interés en hacer que la serie se mantenga algo interesante para las personas no tan allegadas a la trama principal. Digo esto porque en la primera mitad, con toda la historia de Alicia y Will, nos mostraban algunas pistas atrapantes que nos llevaban a querer saber más. Incluso fue algo refrescante el giro de que los personajes abandonaran la idea de buscar Padre porque creían que no era real. Evidentemente como espectador sabemos que es real, pero la idea de hacer que los personajes pierdan interés es genial, para después hacer que Padre llegue a ellos por medio de pistas. En esta segunda mitad hay cero misterio de Padre, hasta el capítulo 15 donde de la nada Morgan dice que se comunicó con ellos cuando jamás la idea era buscar Padre en su viaje por el mar, de lo más forzado. Entonces, al momento de descubrir más sobre Padre en el capítulo 16, lo veía con cero expectativas porque los escritores hicieron que su audiencia ni siquiera esté tan interesada por Padre. En resumen, potencial desperdiciado en hacer una trama secundaria donde algunos personajes que incluso no tengan mucho que hacer, poco a poco encuentren pistas, aten cabos, traten de comunicarse, de resolver enigmas, encontrar lugares, etc. O incluso preguntándose si pudiera ser el santuario que ellos buscan, para que la expectativa suba gradualmente y en el momento de la verdad sea aún más gratificante. Sin embargo, evitan toda la expectativa de este grupo al meterlo de la nada en el final. No estoy pidiendo una super historia de misterio, solo pistas y puntos que ligar para que el espectador se emocione y teorice con lo que está por venir. Relleno y estructura. Como ya lo mencioné antes, demasiado tiempo a secundarios y poco a protagonistas, lo cual sería bueno en una historia donde se quiera dar un papel importante a los secundarios, pero en este caso no fue así, fue simple relleno, desarrollo que se podía haber contado en medio capítulo. Hay capítulos que yo quitaría completamente o reduciría solo a lo necesario. El capítulo 4, aunque Sarah me agrade, aporta cero a la historia. Follow Me, el capítulo 9, lo quitaría completamente. Esa trama de Alicia que se podría haber complementado con otras. Como ya dije, el capítulo de Daniel, que aunque me guste su aportación, no era para un capítulo entero, siendo un despropósito absoluto para la parte de conseguir más gente, ya que Luciana lograra convencer al grupo de Arnold en unirse, no sirvió de nada, ya que eso no tuvo importancia en el único capítulo que fue el enfrentamiento. La historia de Dwight y Sherry, que se cuenta en el capítulo 5 y 13, se podía reducir perfectamente a solo uno. En el capítulo 5 es excesivamente relleno, contando la historia de Nikki que termina sumando nada a la historia de esta temporada. Lo de Dwight y Sherry me gustó. Me gusta que tengan dificultades en su relación y que tengan este arco sobre si quieren embarazarse o no, y todo lo que eso conlleva. Hablando de personajes nuevos, como ya dije, se les dio capítulos enteros para que terminaran haciendo más bien poco. Por ejemplo, Emil, Nikki, Will, el músico y Ali.
estos últimos 3 habiendo muerto en el mismo capítulo donde los introdujeron. Y los personajes secundarios que ya estaban terminan participando poco en la trama principal, a pesar de tener episodios totalmente dedicados a ellos. Ejemplo, Luciana, Sarah, Wendell, Althea, June, Grace, etc. Ligado a esto están las muertes de la temporada, que no son pocas, lo cual en algunos casos sería sinónimo de intensidad, pero siento que muchas de ellas son de personajes que en mi opinión podían dar aún más o incluso ser parte del grupo principal. La que más me dolió fue Ali, que de verdad me cayó excelente este personaje. Yo sí lo veía al lado de Charlie en las nuevas historias. Al final lo terminaron matando solo por poner más puntos negativos al bando de Strand, que al final importa poco. Está Howard, que me encantó que supiéramos más de su historia, pero sirvió de poco ya que murió. Es una decisión bastante rara por parte de los escritores. Yo también lo hubiera matado, aunque le hubiera dado más participación en el enfrentamiento con Morgan. El señor Dory murió de una situación bastante forzada con un plan que se podía haber ejecutado de una mejor manera fácilmente. No es muy realista que se haya sacrificado, cuando había muchas maneras de realizar esas acciones sin bajas. Termina dejando la sensación de que solo querían deshacerse del personaje. El mal uso de personajes, episodios botella y una extraña distribución de estos hace que la temporada pierda el interés de los espectadores rápidamente. Héroe o villano. La falta de simpatía con los supuestos héroes de la historia, Morgan y Alicia. Yo sé que The Walking Dead casi nunca va de negros y blancos, siempre sus personajes deambulan por una escala de grises teniendo una moral muy diferente entre cada grupo o individuo. Pero aquí los escritores pretenden totalmente que Morgan y Alicia son los que obran bien, y tienen propósitos totalmente puros y desconsiderados, pintándolos sin atisbo de duda como los héroes de esta historia. Explicando. Desde el inicio de la temporada nos presentan a Strand como el villano a enfrentar. En el principio, fuera de la antesala de Strand como personaje, no nos muestran sus motivaciones más profundas hasta el final de la trama. Sin embargo, durante este tiempo, vimos a Strand haciendo cosas bastante cuestionables para conservar y defender su comunidad, teniendo un mediador de peligro basado en sus meros instintos. Al defender tanto su figura de líder y poniéndose a sí mismo como alguien cuyo juicio e instintos van encima de cualquier otra variable, a veces llevaba a poner en peligro a su propia gente por tener como centro de cualquier decisión su propio juicio. Con poner en peligro me refiero a que él mismo podía dañar o poner la vida en riesgo de alguien que él considerara una amenaza o desventaja en contra de su misión. En pocas palabras, la Torre de Strand era una autocracia. Esto es suficiente para considerarlo un villano de la historia. Sin embargo, él no intervenía casi nunca en lo que no fuera su comunidad. Él aceptaba a quien para él era apto y rechazaba al que no. Incluso varias veces se vio abierto a ayudar a muchos exaliados aceptándolos. Ejemplo, Dwight, Sherry, Charlie, Wendell, Sr. Dory, June, Wes, etc. Ofreciéndoles ayuda siempre y cuando respetaran su manera de gobernar. Morgan, posiblemente enfadado de que alguien pudiera haber tenido éxito en lo que él muchas veces fracasó, vio desde el inicio a Strand como una amenaza, con cierta razón, claro, pero sin embargo perdió todo atisbo de lo que profesaba antes y en lugar de tratar de razonar con Strand usando diplomacia para llegar a una solución, lo cual se nos confirma que era totalmente viable ya que Strand después de todo estaba dispuesto, Morgan va y hace un plan totalmente fuera de personaje, matar directamente a Strand, lo cual es absurdo, ya que en ese momento Strand solo era una piedra en el zapato, y nada que un buen diálogo no pudiera solucionar, lo cual era lo que iba a pasar. La estupidez de Morgan es lo que provoca directamente que Strand secuestra a sus seres queridos y ahora sea una amenaza real, lo cual es extraño ya que si lo vemos objetivamente, la bebé y muchas otras personas estaban mejor con Strand en lugar de con Morgan, jugando a construir una comunidad en medio de la radiación. Claro que yo en ningún momento me sentí cuestionado por parte de la misma serie a preguntarme de la moralidad de los actos de Morgan y compañía. Siempre trataban a estos personajes como los que se tenían que apoyar solo por ser los protagonistas, cuando estoy seguro que si pusiéramos en la balanza las acciones de los héroes y los villanos, estaría creo yo bastante equilibrada. Morgan trató de matar a Strand de manera cuestionable sin mucha justificación, lo que provoca que Strand secuestre a sus seres queridos, entre comillas porque están mejor ahí, y es improbable que Strand les haga daño. Envía a Charlie a traicionar a Strand poniéndolo en total peligro, y es exactamente lo que termina pasando. Hace un plan inviable para salvar a su bebé que él mismo puso en esa situación, sin importarle la seguridad de los involucrados, y por supuesto que muere el señor John Dory. Después, desaparece cuando más se le necesita, poniendo a cargo a una persona claramente mal de salud como Alicia para ser la líder del ataque a la torre.
Yo sé que su salida temporal está justificada, pero creo que debería estar aún más, sin mencionar claro que el propósito principal es despojar a Strand de su comunidad que él construyó. Sí, con métodos inmorales para Morgan, pero sin dejar de ser suya, prosperada gracias al mismo Strand, y solo porque difiera de su forma de dirigir, para él es razón suficiente para tomar la torre. Todo esto fuera de salvar a su hija. Además, Luciana juega con la salud mental de Daniel solo para que ayude. Por eso siempre me consideré Team Strand. Vaya, no lo considero un error. A mí me gustan los personajes grises, pero vaya, en ningún momento Morgan o alguien más de su bando se detuvo a pensar si todas las acciones que estaban haciendo eran correctas, solo para conseguir un propósito meramente egoísta y totalmente inviable. Mi problema es que se pretenda que son los buenos y nunca se establezca ese debate en la historia. Bueno, más o menos con Wes, pero en lugar de ser el personaje que llevara este debate a la mesa, terminó siendo en menos de un capítulo el minion de Strand. Parece que solo hicieron que tomara esa decisión porque ya habían matado a todos los personajes de apoyo en la torre. Wes para nada trae esa cuestión a la mesa, solo la menciona un poco y al siguiente capítulo cambia de bando con mínimo desarrollo al respecto. Wes y la traición. Como ya dije, Wes cambia de bando muy repentinamente, y en un solo capítulo termina teniendo un ideal más extremo que el mismo Strand, incentivando un golpe de estado en contra de Strand de la nada. Para empezar, es totalmente sacado de la nada que Wes actúe de esa manera tan fría y decidida. Nada de lo que haya pasado era justificable para que no solo tratase de matar a Strand, sino también dejar morir al grupo que no hace mucho él formaba parte. Un villano hecho al vapor. Y sobre todo que logre convencer de traicionar a probablemente todos los hombres de Strand. Lo digo porque en ningún momento se vio que alguien aún le fuera leal a Strand después de que Wes lo hiciera. Todos sus soldados de la nada siguen a Wes sin rechistar, lo cual se me hace ilógico, sin mencionar que está poco preparado este giro. Vaya, no les costaba nada ir preparando esta traición para que todo se sintiera más orgánico, pero no, de la nada todo el mundo traiciona a Strand, porque el tipo que llegó hace 2 días dice que no es suficientemente fuerte para matar a Alicia. Por favor. Eso sí, disfruté como no tienen idea su muerte. Siempre odié a Wes, y más ahora que se creía el único digno. También me gustó la dinámica entre Wes, Strand y Alicia, ya que recordemos que estos últimos lo ayudaron cuando se encontraron por primera vez. El desarrollo de Strand y Alicia. Las motivaciones para el actuar de Victor y su relación con Alicia fue de las cosas que más me gustaron. Ver que toda la historia entre ambos estuviera cocinando incluso desde el inicio de la 6ª temporada, me encantó. Me gustó ver que ambos resolvieran sus problemas, además de revelar que todo lo que hizo Strand fue por amor a Alicia. Alicia está decidida a tomar la torre, y Strand, por más que quiera seguir ocupando el rol que él mismo se estableció, ante la presencia de Alicia sale a relucir sus verdaderas motivaciones. Ella siempre se trató de Alicia. Creíble, ya que Strand desde el primer capítulo de la temporada estaba muy decidido a encontrarla, al punto incluso de asesinar a Will por ella. A pesar de que quisiera ocultarlo, Victor siempre quiso que Alicia viera lo que él podría lograr: construir un lugar totalmente estable para que todos sobrevivieran. El lograr eso significa comprometer su unión con las personas que más ama. Por eso debe darle paso a la versión de Strand pragmática, cuyos instintos y manera de obrar hace que pueda sobrevivir. Para algunos puede ser una manera maliciosa, pero para él es la única manera de hacer que las cosas funcionen. Tener los pantalones de poder hacer cualquier cosa que sea necesario para lograr sus cometidos y que otros, como Morgan, lo verían como algo inmoral. Por eso se aleja de ella. Esto lo hemos visto desde que se fue con Virginia como Ranger, para poder infiltrarse en su círculo más cercano, dejándole a Alicia su collar de la divina providencia, que representaría un recordatorio que, a pesar de lo que Victor se proponga convertirse, siempre el vínculo entre ambos será lo más fuerte que prevalezca. Para Victor, ver a Alicia propuesta a derrotarlo, y además enferma, hace que inmediatamente pueda sucumbir a su misericordia y aceptar un trato de paz. Lo duda, él amaba tener ese papel de autócrata, saber que gracias a él y a nadie más pudo lograr lo que otros no. Incluso podríamos decir que con una visión propia de ese modelo suyo bastante retorcido. Lo podemos ver por su retrato, al ver que la imagen perfecta de sí mismo para él es lo roto e inmanchado, y no sabemos si es una autointerpretación de él mismo o lo que él espera que los demás vean de él. Alguien a quien temer, cuya figura es inquietante y no algo a anhelar ser. Todo el tema del retrato daría para otro video. Strand le explica a Alicia todo lo que hizo para que ella viera lo que es capaz de hacer. Después del perdón y la revelación sentimental entre ambos, salían para enfrentar la amenaza de rebelión de Wes. Alicia, por su parte, pasa por su propia autorreflexión, tratando una vez más de encontrar padre después de la caída de la torre, y otra vez cambia de objetivo aferrándose a encontrar un nuevo lugar sin importar qué, para darse cuenta de las verdaderas intenciones de sus visiones. Es una metáfora,
buscando a su versión niña, que representa los deseos de su madre en que se convierta Alicia. Lo que busca hacer es seguir con los deseos de su madre, que para Alicia, equivocadamente, es construir el refugio deseado donde todos sus amigos puedan vivir en armonía. Sin embargo, el verdadero propósito era salvarle la vida a Strand. Las pistas que tenía enfrente de ella, tanto en el pájaro Amina y en su versión niña, le decían que su verdadero propósito antes de irse era lo que su madre quería en verdad, no construir o encontrar un lugar, sino que siempre, a pesar de las circunstancias, permaneciera con la bondad y altruismo de su niñez, con la que su misma madre recuerda con cariño de ella. Esto por la anécdota del pájaro Amina, donde contaba cómo Alicia y Nick nunca se rindieron con salvar la vida de un pobre pájaro herido, que aunque al pasar de los días todo seguía empeorando, ellos nunca se rindieron y terminaron dándole una segunda oportunidad al animal. Ese espíritu, esa alma, era lo que Madison siempre quiso para sus hijos. Y como acción final, Alicia le brinda ayuda a Strand a pesar de todo lo malo que hizo, y lo perdonó. Revivió el espíritu de esa niña inocente y bondadosa. Y además, algo que me encantó es que, a pesar de que todos los desacuerdos con Strand, admite que Strand fue capaz de lograr algo impensable con su torre, aun cuando ella difidiera con sus maneras. Para mí esto le da un punto final muy bueno a esta historia entre ambos, ya que pese a que Strand cayó bastante rápido, logró una parte de su misión al demostrarle después de todo a Alicia que él podía lograr construir a su manera algo para sus seres queridos, pero se perdió en el proceso. El involucramiento de Daniel. Vaya, como lo dije antes, lo único que no me gustó de esto fue que le dieran un episodio completo. Pero vaya, agradezco mucho que hayan involucrado a Daniel en la trama, que no lo hubieran ignorado como a otros personajes secundarios. Tal vez yo lo hubiera hecho aún más importante, pero de la misma manera hubiera jugado con la historia de su falta de memoria. Espero que les haya gustado este video donde recapitulo algunos problemas de la temporada 7 de Fear. Esperen la segunda parte donde haré los resúmenes de cómo yo hubiera contado la historia. Muchas gracias por ver. Adiós.